Muy bien, bienvenidos otra vez al curso de biología. Estamos ya a pocas semanas, si no estoy mal, 2 semanas de clases y pues evaluaciones y se culmina este ciclo escolar. Entonces ya con eso en mente, pues es de dar nuestro último esfuerzo para terminar con bien. Entonces vamos a comenzar con la clase recordando que el último tema que vimos y de que entró en la evaluación parcial de la semana pasada fue este de los ciclos femeninos, tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino, ¿verdad? El ovárico que termina con la ovulación aproximadamente en el día 14 y el ciclo uterino, pues que es el tiempo que se da entre cada menstruación y prácticamente depende de los cambios que sufra el endometrio, que es la capa más interna del útero. Que algunos me preguntaban y decían, es que ese número no está en la evaluación parcial. Sí estaba, solo que estaba aquí arriba sobre, vamos a colocar aquí la opción de resaltador para que vean. Estaba en esta parte. Lo que pasa es que lo estaban confundiendo con el fondo, pero yo me hacía referencia a la capa externa. Entonces sí estaba en la ilustración. Es solo una aclaración por si alguien tuvo la duda en el parcial. Pero entonces, pues justamente esto fue lo último que vimos y pues vamos a continuar a partir de acá. Les soy honesta, falta mucho que hablar de hormonas, pero en la evaluación de final de ciclo, pues va a tomar poco de lo que voy a dar a partir de ahorita. Más se va a centrar en el contenido que ya vimos, pero sí voy a sacar algunas pues cuestiones acá del contenido que estoy dando. Pero mucho pues ya ha sido explicado en clases anteriores, entonces pues no hay ningún problema allí. Pero bueno, avancemos entonces. Vamos a comenzar a hablar de las interacciones hormonales de los ciclos femeninos. Aquí vamos a ver la importancia de las hormonas y el por qué muchas mujeres en el mundo tienen problemas con esto. Con el nivel de una hormona, con uno solo que no trabaje como debe de ser, hay muchos problemas en el cuerpo femenino más que en los hombres. Entonces, es más común que llegue una mujer al laboratorio clínico y se haga una prueba de LH, de FSH, de estrógenos, de testosterona, que aunque no lo crean, pues causa problemas cuando está en aumento en el cuerpo femenino, porque normalmente no tendría que haber en tanta cantidad. Entonces, es muy común que las mujeres que tienen problemas con cualquiera de sus ciclos, ovárico y uterino, pues lleguen a los laboratorios a realizarse pruebas de alguna de estas hormonas, porque la mayoría de esos problemas están relacionados con sus hormonas. También aquellas mujeres que pasan hasta 15 días con la menstruación, lo cual no es normal, no es de decir, yo soy de flujo abundante, no, eso no es normal, la cantidad de días pues no debe sobrepasar los 8 días. Entonces, todas esas situaciones están reguladas en el cuerpo femenino gracias a las hormonas y cuando estas fluctúan de manera anómala, pues se van a representar con un problema en el cuerpo. Entonces, por eso vamos a hablar de las interacciones hormonales de los ciclos femeninos. Y a ver, antes de avanzar, quiero que vea aquí, tenemos la LH y la FSH. Entonces, recordar que principalmente la FSH no solo es del cuerpo femenino, también está en el cuerpo masculino y es una hormona generada por la hipófisis que va a llegar a modificar, a activar tanto ovarios como testículos para que generen pues esas células reproductivas. Entonces, pues está presente en los dos. La hormona luteinizante o la LH, pues esta simplemente va a estar en el cuerpo femenino porque es allí en los ovarios donde se genera un cuerpo lúteo y todo eso. Ya lo vamos a ir trabajando. Entonces, aquí del lado izquierdo encontramos un párrafo con información que dice, los niveles relativos de de las gonadotropinas, o sea, estas hormonas que tienen que ver con las gónadas, ovarios y testículos, de la pituitaria anterior. A ver, ¿alguien recuerda cuál es el otro nombre que le dimos con que se conoce a esta glándula del cerebro? Para ver si están prestando atención.
pituitaria o empieza con H. Hipófisis. Muy bien, pituitaria o hipófisis, es lo mismo. El nombre pituitaria pues ya está un poco desactualizado, pero es la misma glándula que la hipófisis. Entonces, que tiene una parte anterior y posterior, pues estas se generan en la parte anterior. Allí están correlacionadas con los cambios hormonales y foliculares del ovario y con el ciclo menstrual. O sea, ¿qué hace que los folículos dentro del ovario se activen? Simplemente los niveles de hormonas. Así de sencillo. Entonces, vamos a encontrar que según los días del ciclo, estas hormonas no se mantienen estables, sino que fluctúan. Hay una etapa del ciclo en la que pues la FSH tiene una alza en la cantidad de que la encontramos en sangre, obviamente porque está llegando a estimular un órgano. Por ejemplo, durante el periodo o el ciclo ovárico, la FSH va a alcanzar niveles altos porque está estimulando el folículo que está generando un óvulo. Pero después de que ya se dio la ovulación, esa hormona que alcanzó un nivel alto en ese momento, pues por obvias razones va a bajar, ¿verdad? Porque ya no, ¿verdad? ¿Cuándo creen que va a volver a subir? Pues obviamente cuando vuelva a darse la ovulación. Entonces, por algo es un ciclo, ¿verdad? Algo repetitivo. Cuando la FSH alcanza un nivel alto, también se eleva la LH, porque obviamente al terminar de madurarse el folículo y expulsar el óvulo, se va a formar el cuerpo lúteo. Entonces, pues esa elevación de la FSH eleva y activa también a la LH. Entonces, así van las hormonas, pues activando procesos en los órganos y también ellas, pues se estimulan entre sí y algunas que se elevan ayudan a elevar los niveles de otras. Media vez la FSH desciende sus niveles porque pues ya no hay folículo que estimular, la LH también va a descender. Eso a través del tiempo. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo va a estar una hormona activa? Pues gracias al ciclo menstrual, a los ciclos femeninos, sabemos más o menos durante qué días qué hormona está en una mayor alza. Por ejemplo, si un ginecólogo le manda a usted un examen de FSH, él tiene que ver en qué ciclo o en qué día del ciclo menstrual le va a mandar a hacer la evaluación, porque no se mantienen estables los niveles. Por ejemplo, que se la mande a hacer en una etapa del ciclo en la que ya se dio la ovulación, los niveles van a ser bajos. Pero si la manda a la chica en el, o a la mujer justamente en el periodo de ovulación, esa hormona va a estar en un nivel más alto, ¿verdad? Entonces, hasta para eso, en qué fecha del mes mandar a hacer estos exámenes, hay que tomarlo en cuenta porque los niveles fluctúan. Entonces, las gonadotropinas pues van a modificarse según el tiempo del ciclo en el que estén. Hay etapas en las que se aumenta mucho la cantidad y hay otras etapas en las que baja porque no está haciendo su trabajo. Entonces, ahora bien, si durante la etapa de la ovulación, por ejemplo, la FSH no subiera a los niveles correctos, pues allí hay un problema. Se forma un desequilibrio hormonal, o sea, una enfermedad o un problema en el cuerpo femenino. Entonces, tenemos que entender bien esta relación de que las hormonas realmente necesitan alcanzar niveles adecuados según cada día del ciclo. Y bueno, lo de que se forman en la pituitaria anterior, al menos estas dos, pues ya lo sabíamos. Veamos un poquito de esa interacción. Aquí tenemos la fluctuación de niveles de las hormonas ováricas. ¿Qué significa hormonas ováricas? Que se van a formar dentro del ovario. En un inicio, durante la etapa, pues vamos viendo que la progesterona se mantiene baja.
los estrógenos también descienden, pero durante el periodo de ovulación, estos tienen una elevación en cantidad. Es por eso que durante el periodo de ovulación la mujer puede sentirse hasta más bonita, contenta, porque créanme que esa elevación de hormonas causa efectos en el cerebro. Da un periodo de felicidad, da un periodo de alegría, la mujer se siente bien con lo que se coloca y todo, pero luego estos niveles de estrógenos comienzan a bajar. Y durante el periodo menstrual descienden los niveles totalmente de estrógenos y progesterona, porque se está expulsando el óvulo, no va a haber embarazo. Entonces estas dos hormonas descienden y es por ello que es normal que hayan cambios incluso emocionales durante ese periodo. Se manifiesta una especie de, ¿cómo decirles?, de depresión. Y no es tanto que la mujer sea muy exagerada, que qué sensible sos, que ay, cómo te quejas y eso es normal, no. Es a nivel hormonal y esto claro que afecta las emociones en su cerebro. Entonces, el descenso de estas hormonas puede hacer que durante el periodo menstrual una mujer pues se sienta, em, aparte del malestar físico, pues se sienta emocionalmente inestable. Es normal. Incluso estaba viendo una imagen de un estudio que hicieron de una tomografía o de ver las regiones del cerebro. Durante la etapa de la ovulación, muchas zonas estaban activadas y esa mujer pues presentaba un carácter agradable, estaba feliz, se sentía bien. Y cuando ya no hay ovulación, esas zonas del cerebro no se veían activadas y la mujer presentaba una leve depresión. Entonces es normal, ¿verdad? No es que las mujeres seamos dramáticas, sino que nuestras hormonas también influyen en ese comportamiento. Recordemos que la conducta humana está controlada por dos cosas. Sistema nervioso, obviamente, somos conscientes de nuestros actos, no porque, ay, mis estrógenos bajaron, yo me voy a comportar, no, no, ¿verdad? Tenemos una parte razonable, pero también estamos controlados por el sistema endocrino, que es el que ve todo esto de las hormonas. Y pues en algún momento la actividad hormonal pues nos supera. Entonces, no es cosa del otro mundo, tampoco es que seamos muy dramáticas. Por ejemplo, en los hombres no hay tanto esta fluctuación porque ellos no presentan un ciclo, ¿verdad? Ni ovárico ni uterino, entonces no hay fluctuaciones tan notorias en sus hormonas, por lo tanto, pues son un poco más estables, pero en el cuerpo femenino sí hay una gran variabilidad en los niveles hormonales según el periodo o parte del ciclo en el que estemos. Bueno, a ver, veamos entonces acá. Durante el ciclo ovárico ya sabemos que durante el día 14, que es principalmente donde se da la ovulación o expulsión del óvulo del ovario, pues tenemos allí, finalmente, pues coincide con esto, ¿verdad? La subida de estrógenos, el descenso posterior, hay una elevación de la progesterona. Ahora, ¿por qué la progesterona se eleva después de la ovulación? Esto es bien sencillo. La progesterona es la hormona que facilita que el cuerpo o que el endometrio esté listo para recibir al óvulo fecundado. Entonces, esa hormona se eleva después del periodo de ovulación, donde se supone que se daría el embarazo. Entonces, por eso la progesterona se eleva, perdón, después de los estrógenos. Pero pues resulta que se terminó, ¿verdad? En el ovario se está formando el cuerpo lúteo, hasta se degenera y llega a la siguiente menstruación. Y la progesterona que se alistó para que se iniciara el embarazo, pues ve que no hay nada, que no hubo fecundación, entonces sus niveles descienden drásticamente. Durante el periodo menstrual, estrógenos y progesterona descienden. Entonces, pues esos son los cambios conductuales que pueden dar. Están muy relacionadas con lo que está pasando dentro del ovario.
El ciclo ovárico lo calculamos como solo que 14 días, que donde se da la ovulación, pero después de la ovulación, durante el resto del ciclo uterino, en el ovario sí se está generando un cambio, que es la formación del cuerpo lúteo, que es como donde estuvo ese folículo antes, ¿verdad? Que dio ya su óvulo, pues se seca, empieza a formar esta estructura que es el cuerpo lúteo y finalmente se degenera. Esto hace que se active la progesterona y pues se aliste el endometrio para recibir al óvulo fecundado. Pero como no se da, pues en la menstruación estas dos hormonas descienden. Desde aquí podemos ver qué está pasando en el ciclo uterino, que este es el ciclo menstrual. Entonces, al mismo tiempo que se dio, veamos acá, cuando en el útero se está dando la fase menstrual, en el ovario pues se está preparando para la ovulación. Cuando la fase proliferativa, que es cuando el folículo en el ovario está pues llegando a término, se está alistando y ya por acá, antes en esta fase que sería la ovulación, se expulsa el óvulo. Al mismo tiempo ustedes pueden ver lo que está pasando aquí en el endometrio. Después del ciclo menstrual que se desprendió, que se expulsó esa capa interna del útero, queda prácticamente la capa basal, que es esta zona más rojiza. Luego del día 5, después del periodo menstrual, viene una capa funcional que empieza a formarse. Esa funcional es la que se genera mes con mes, que se alista para recibir al óvulo fecundado y pues bueno, empieza, ¿verdad? Cuando se da la ovulación del ovario, o sea, el momento cúspide del ciclo ovárico, el endometrio, miren, la capa funcional que tiene para ese punto ya ha aumentado de tamaño, aunque no ha llegado al tamaño ideal, que es hasta acá. Entonces, se da una fase secretora, se alista esa capa, se engrosa la capa del endometrio, esto es adentro del útero, y si ustedes pueden ver, está llena de vasos sanguíneos. A ver, quiero escuchar sus teorías. ¿Por qué creen que esa capa del endometrio necesita tantos vasos sanguíneos? Le voy a dar la oportunidad a dos personas que quieran dar su teoría. De forma voluntaria, ¿verdad? No me gustaría tener que elegir ahí a alguien del público. Es por qué el endometrio tiene tantos vasos sanguíneos. ¿Para qué creen que les sirve? A ver, una idea rápida, no tiene que ser lo correcto. Tampoco teme equivocarse, que así enriquecemos la clase. Bueno, a nadie se le viene una idea. A ver, piense. Si se llega a dar el embarazo, ¿qué se va a formar ahí en el endometrio? Bueno, hoy como que vienen muy calladitos, muy poco comunicativos, pero bueno, no voy a mencionar nombres porque es ponerlos en apuros. Analícelo un poquito. Cuando usted estuvo en el vientre materno, tuvo que alimentarse de alguna forma. No es que lo que comiera y masticara su mamá llegara hasta usted así entero y en trozos, sino que se daba a través del cordón umbilical. El cordón umbilical pues tiene venas y arterias que conectan todo el sistema sanguíneo de la madre al sistema sanguíneo del embrión. Hay algo llamado placenta. Entonces, todo eso se forma gracias a esto que estamos observando aquí en el endometrio.
Y es la razón también de la que al desprenderse el endometrio, si no hay un embarazo, pues sea un sangrado, porque ahí hay capas de tejido, hay vasos sanguíneos y todo eso pues se tiene que liberar y es expulsado. Entonces, por eso presenta toda esta estructura, ¿verdad? Realmente no era algo tan científico o algo, sino es solamente entender procesos naturales. Pero bueno, esto se forma durante la fase secretora, perdón, hasta el día 25, 26 y para el día 28, pues como no hubo fecundación, esa capa comienza a desprenderse totalmente y comienza otro ciclo uterino con el primer día de la fase menstrual. Entonces, esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Pero es para que lo vayamos entendiendo. Entonces, las fases del ciclo menstrual, vamos a explicarlas una a una. Tenemos, número 1, la fase menstrual. Esto es del día 1 al 5. Por eso les digo que la menstruación tiene un tiempo considerado normal, ¿verdad? De hasta el quinto día. Después del quinto día, pues todavía 6, 7 días, pero ya más de 10, 15 días con este periodo menstrual puede ser un problema mucho más serio, ¿verdad? Entonces hay que considerar ir al médico si se da esa situación. Igual si la menstruación llegase a ser muy dolorosa, también es señal de que hay que ir al médico. Bueno, entonces en este intervalo, la capa funcional superficial del grueso recubrimiento endometrial del útero se está separando de la pared uterina. Prácticamente esto es lo que va a pasar durante el ciclo menstrual. La capa más gruesa y funcional del endometrio se separa, se desgarra de la pared uterina y es expulsada. Este hecho va acompañado de sangrado durante 3 a 5 días. Los tejidos separados y la sangre pasan por la vagina constituyendo el flujo menstrual. Ahora bien, allí se puede considerar que es una hemorragia. Por ello, no es normal que sobrepase esta cantidad de días. En 5 días el endometrio ya fue expulsado. Si no para, es por un problema hormonal, pero póngase a pensar cuánta sangre puede perder una persona en esa cantidad de días. Entonces, puede llevar incluso a ¿cómo se llama esto? Perdón, a una anemia por pérdida de sangre. Entonces no es normal y tampoco es saludable que una mujer sangre por 10, 15 días. Entonces hay que ir al médico. Luego, la pérdida media de sangre durante esos días es de 50 a 150 mililitros, un cuarto a media taza de sangre. Entonces, pues eso sí debilita un poco el cuerpo, ¿verdad? Esa es una cantidad mínima, tenemos 5 a 6 litros de sangre en el cuerpo, pero ya perder esa cantidad por 10, 15 días sí genera problemas de salud. Entonces, este es el volumen de sangre que se pierde durante una menstruación, cada día, ¿verdad? Cuando se llega el día 5, los folículos ováricos empiezan a producir más estrógenos porque empieza la elevación de los estrógenos durante el ciclo ovárico. Eso es lo que hace, pues, que el cuerpo le llegue la noticia de que ya no tiene que seguir expulsando al endometrio. Entonces, ese inicio del ciclo ovárico ayuda a frenar el periodo menstrual. ¿Sí? Entonces, se tiene que activar. No sé si alguien está tomando nota de algo acá para esperar o puedo cambiar de diapositiva. Ya puede cambiar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos a la segunda fase, que es la fase proliferativa. Esta fase es después de la menstruación, ¿verdad? Esta se da entre el día 6 al 14. Entonces, es justamente antes de la ovulación. Durante este proceso, el ovario está trabajando, ¿verdad? Un folículo se está madurando, se está convirtiendo en folículo vesicular o de Graf, y se alista para expulsar un óvulo, pues ya casi maduro.
Entonces, esta fase es estimulada por los niveles de estrógenos. O sea, para que termine la menstruación, los niveles de estrógenos tienen que aumentar en el cuerpo femenino. En aumento producidos por los folículos en crecimiento dentro de los ovarios. Recordemos que los estrógenos son hormonas ováricas, o sea, se producen allí. La capa basal del endometrio regenera la capa funcional. O sea, durante ese periodo, recordemos que acaba de pasar la menstruación. Entonces, la capa funcional del endometrio no existe, pero la capa de hasta abajo, o sea, la capa basal, genera la siguiente capa. O sea, la funcional la empieza a regenerar, la empieza a formar de nuevo. Y se forman pues glándulas en él y el suministro de sangre endometrial aumenta. El endometrio se vuelve aterciopelado, espeso y bien vascularizado de nuevo, o sea, muchos vasos sanguíneos otra vez. ¿Por qué necesita ser aterciopelado, muy espeso? Porque ahí si se da la anidación y comienza el embarazo, tiene que estar, proteger a esa nueva vida que se está formando. La ovulación ocurre en el ovario al final de esta fase, cabal por el día 14, recuérdense. Entonces, pues allí, como respuesta al aumento repentino de la hormona LH en la sangre. Esta hormona, pues, se eleva gracias a que la hipófisis dice, bueno, ya es tiempo y la envía. Entonces el ovario expulsa el óvulo y comienza a formarse el cuerpo lúteo en el ovario. Allí termina la fase proliferativa dentro del útero también. ¿Dudas, preguntas o si alguien está copiando, me dice por favor? ¿Nadie? Bueno, no sé, primero díganme si sí escuchan, porque quizás por eso no responden. Sí le escuchamos. Puede cambiar. Ah, muchas gracias. Miren, no cuesta nada responder, hombre. No sean tímidos. Muy bien, a ver, fase proliferativa entonces. En el ovario ya se liberó el óvulo y pues el endometrio ya está listo. Comienza del día 15 al 28, o sea, toda la segunda mitad del ciclo se divide solo en esta fase, la fase secretora, perdón, no sé por qué le pongo una I ahí, secretora es. Durante esta fase, los niveles en aumento de la progesterona, recuérdense que la progesterona va normal, pasa a la ovulación, después de la ovulación es que se da una elevación de sus niveles. Entonces, el aumento de progesterona producida por el cuerpo lúteo, que es lo que se está formando en el ovario, actúan sobre el endometrio lleno de estrógenos y aumentan su suministro de sangre aún más. Es decir, la progesterona es necesaria para que el suministro de sangre viaje hacia el endometrio y si se da el embarazo pueda comenzar a alimentar esas células que se van a convertir en el embrión y en el feto y luego en el bebé. Entonces, pues para eso sirve la progesterona. Llega ahí para que el cuerpo esté listo para que la mujer se convierta en madre. También la progesterona hace que las glándulas del endometrio aumenten de tamaño y empiecen a secretar nutrientes a la cavidad uterina. Es decir, el cuerpo femenino está bien anticipado, ¿verdad? Y comienza, tiene los nutrientes, tiene el suministro de sangre, tiene la superficie aterciopelada, espesa, para que ahí pueda llegar el óvulo fecundado, se anide, se implante, se pegue a esas paredes y comience a desarrollarse una nueva vida. Pero pues como muchas mujeres deciden no ser mamá o no es el momento adecuado en su vida, pues si no se da, todo eso que el cuerpo preparó se tiene que expulsar. Pero entonces ahí comienza el ciclo uterino de nuevo. Entonces durante esta fase secretoria está todo listo para que llegue y comience el embarazo. Entonces, ¿qué activa el aumento de los niveles de progesterona?
la razón es que se forma el cuerpo lúteo en el ovario. O sea, que ya haya sido expulsado el óvulo del ovario. Y aquí es donde vienen los problemas. Las mujeres que sufren del síndrome de ovario poliquístico, o sea, esos quistes son óvulos que no se expulsaron y se quedan allí en el ovario, se enquistan, se endurecen y pues no hay ovulación. O sea, esas mujeres pueden ser estériles porque no hay una ovulación, no va a haber un embarazo. Pero ¿qué sucede con el resto del ciclo si nunca se libera ese óvulo? Entonces ahí es donde no aumenta la progesterona, no se alimenta el suministro de sangre al endometrio, no hay menstruación durante 2, 3, 4 meses, porque hay o sea, cada fase del ciclo menstrual activa la siguiente. Entonces, si una no se da por un problema como los ovarios poliquísticos o el síndrome metabólico que vimos en aquellos videos en clases anteriores, pues simplemente la fase siguiente no se activa y por eso hay problemas en el cuerpo femenino, porque no es normal que suceda eso. Por ello, si hay irregularidades, hay que ir al médico porque algo los está causando. La mayor razón o causa de los problemas en el ciclo menstrual es el aumento o descenso de hormonas que tendrían que tener otros niveles. Muy bien, ¿alguien activó micrófono? No sé si va a realizar una consulta, duda, pregunta, comentario o solo se le activó. Bueno, creo que solo se le activó. Aquí le voy a hacer un favor ahí porque estamos escuchando ahí a sus periquitas canarios o algo así. Muy bien, entonces, así es como supuestamente el ciclo menstrual es normalmente. Entonces, vamos a qué va a pasar si no hay fertilización o fecundación. Bueno, aquí el endometrio pues dice, trabajé todo, hice todo esto para nada. Es como que usted alistara su casa, adornara para una fiesta, comprara los suministros, la comida, las bebidas, estoy hablando de Coca-Cola y otras cosas, nada más de eso, pero los invitados no llegan. Se empieza a sacar todo, enojado. Pues algo así sucede con el endometrio cada mes, ¿verdad? Se alista para la fiesta, o sea, el embarazo, y nadie llega. Entonces, pues, saca todo, pero mes con mes hace lo mismo. Entonces, si no hay fecundación, pues el cuerpo lúteo en el ovario empieza a degenerar, se empieza a degenerar hacia el final de este periodo a medida que disminuyen los niveles de la hormona luteinizante, la LH, en la sangre. Entonces el cuerpo lúteo pues ya cumplió su función, rellenó el espacio que dejó vacío el óvulo y se degenera, ya sanó el ovario de esa herida y pues bueno, tiene que ver con la hormona LH. La falta de hormonas ováricas en la sangre hace que los vasos sanguíneos que nutren la capa funcional del endometrio sufran espasmos y se retuerzan, y ahí vienen los famosos cólicos. Al ser desprovistas de oxígeno y nutrientes, estas células endometriales empiezan a morir, lo que hace que la menstruación comience de nuevo en el día 28 y se tome como el día 1 del siguiente ciclo también. Entonces, imagínense, ¿por qué la menstruación es dolorosa? Porque hay espasmos, hay cólicos, porque los vasos sanguíneos se retuercen, se cierran y el tejido de dentro del endometrio está muriendo. Es expulsado y hay un sangrado. Imagínense, se pierden 50, 150 mililitros de sangre. Entonces, por eso no hay que dejar que la menstruación, me duró 15 días, qué alegre. No, porque está poniendo en riesgo su salud. Entonces, pues bueno, eso sucede porque ya no hay hormonas ováricas. No hubo embarazo, entonces la progesterona no sigue estando elevada. Durante el embarazo, la progesterona se mantiene alta porque es una de las hormonas pues, que ayuda a mantener el embarazo. Si una mujer en el primer trimestre de embarazo sufre un descenso de progesterona, puede llevarla a un aborto involuntario o espontáneo.
Entonces también las hormonas pueden causar problemas incluso en el embarazo. O posterior, ¿verdad? Si una mujer pues intenta dar de mamar a su bebé recién nacido, pero no produce leche, puede ser un problema con la hormona prolactina. Entonces, pues las hormonas sí regulan todo lo que sucede en el cuerpo y en el femenino, que hay más hormonas, y en el masculino también. Entonces, prácticamente lo que acabamos de ver en el párrafo anterior es en sí lo que sucede con el endometrio, ¿verdad? Al momento de que no hay fecundación, pasa toda la fase secretora, pues ni modo, ¿verdad? Se tiene que expulsar el endometrio y es a lo que conocemos como menstruación. Esto termina el ciclo menstrual y comienza el siguiente ciclo. Recuerden que al primer día de menstruación se le considera el día 1 del siguiente ciclo menstrual. Es un proceso natural, normal de la mujer y es esencial durante ese periodo mantener la higiene para evitar infecciones y demás problemas. Entonces, hay creencias pues un poco erradas, ¿verdad? Como que durante ese periodo no se puede bañar o cosas así. Por favor, báñense si es necesario mantener la higiene. Pero bueno, entonces es un proceso natural del cuerpo femenino y se da porque el endometrio se preparó para un embarazo, pero pues esto no sucedió. Entonces es parte de lo maravilloso que es el cuerpo femenino, aunque a veces reneguemos porque crean, es un proceso doloroso en ocasiones. Pero bueno, vamos a ver qué hora tenemos. Tenemos 15 minutos. Vamos a quedarnos hasta acá con la producción de hormonas por parte de los ovarios. Los ovarios entonces son las gónadas primarias del sistema reproductor femenino, van a producir hormonas muy importantes para todos estos procesos que acabamos de hablar, como los estrógenos y la progesterona. Entonces, pues los vamos a ver. Sí, hasta aquí y a la siguiente nos vamos a quedar. En esta vamos. Entonces, primero, producción de hormonas en los ovarios. Pues bueno. La producción de hormonas ováricas comienza cuando los ovarios se vuelven activos en la pubertad y empiezan a producir óvulos. Antes de la pubertad o adolescencia no se generan estrógenos, no se genera progesterona porque los ovarios no se habían activados. Hemos leído en casos anteriores que antes de la adolescencia es como si estos órganos reproductores estuvieran dormidos, pero al llegar a esa edad es que se activan y por lo tanto no solo comienzan a generar óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre, sino que también empieza su producción de hormonas. Las células foliculares de los folículos maduros y de los que están en crecimiento producen los estrógenos, que causan la aparición de las características secundarias en la adolescente. A ver, los estrógenos no solo sirven para que se libere un óvulo cada mes, sino que es la principal hormona que nos hace ser femeninas. Por ejemplo, en la infancia a veces ni distinguimos niñas y niños. Peor aquellos padres que en los 90s estuvo de moda que cortarles el pelo a niñas y niños en el famoso estilo hongo. Entonces, niños de los 90, la mayoría tiene una foto donde tiene el pelo cortado en estilo hongo. Yo tengo una foto donde estoy con un primo a la par, se les ocurre ponernos overol a los dos, una playera, overol y el mismo corte de pelo. Y yo todavía miro esa foto y me cuesta distinguir cuál de los dos era yo. Pero bueno, eso es porque era una niña, ¿verdad? Y tenían malos gustos en los 90s. Pero bueno, actualmente pues ya las niñas las visten demasiado como adelantadas para las edades, pero bueno, eso es cuestión de modas y la gente que las sigue. Pero en la infancia, pues no hay muchas diferencias entre niños y niñas, obviamente los órganos reproductores sí, pero físicamente se ven muy parecidos. Ahora, en la adolescencia, pues obviamente empiezan las distinciones. Todos los caracteres secundarios que diferencian a mujeres de los hombres, ¿verdad? Pues obviamente el crecimiento de las mamas, ensanchamiento de las caderas,
esa diferenciación entre las áreas de cadera, cintura, pues es gracias a los estrógenos. Es la hormona que hace que esas características se desarrollen, pero esta se va, como es ovárica, se empieza a generar en el cuerpo femenino hasta la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Antes de ello, pues no hay mucha diferenciación porque en los niños, pues no está la testosterona produciendo cambios como la aparición de vello, el cambio de voz, y en el cuerpo femenino pues tampoco están los estrógenos, por eso los niños son tan parecidos, pero ya en la adolescencia sí se presentan estos cambios. Y por supuesto, esos cambios en niveles de estrógenos, progesterona y la FSH y LH que bajan también a hacer su trabajo, se da por primera vez el crecimiento del endometrio, que obviamente pues no va a haber un embarazo a esa edad, pues es lo que se espera. Se da la primera menstruación, que es la menarquía, y pues ahí comienza esta vida de las mujeres, ¿verdad? Con ese proceso. Entonces, esos cambios de hormonas en la adolescencia, ¿verdad? Pues van a generar todos los cambios en el cuerpo, ¿verdad? Desde veamos, acá en la adolescencia, las variaciones hormonales regulan los cambios físicos que aparecen en la pubertad. La principal es los estrógenos en el cuerpo femenino. Ahora, ¿qué influye? Miren, la aparición de la adolescencia o ese desarrollo que le llaman también, tiene que ver con la nutrición y el estado de salud. En Guatemala hay muchas niñas con grados de desnutrición, por ejemplo, en áreas como el corredor seco del país, donde crean que ese desarrollo, esa primera menstruación llega a los 16, 17 años, porque su nutrición es muy mala. Entonces, la malnutrición genera un retraso de la pubertad. Entonces, en esas regiones del país es normal escuchar que a una señorita su primera menstruación apareció a los 16, 17 años, pero es porque hay una malnutrición. Y si vamos a regiones urbanas donde pues hay más oportunidades, muchas veces el problema es el sobrepeso. Entonces, en estas regiones escuchamos de niñas de 8, 9 años que ya tienen su primera menstruación. Y eso es por cuestiones como el sobrepeso, o bueno, porque sí cuentan con una buena nutrición, pero el sobrepeso también es un problema de nutrición, sobrenutrición, podríamos decir. Entonces, eso genera un adelanto de la pubertad. Y obviamente todo está relacionado con la genética también. ¿Qué cambios vamos a observar? Pues el ensanchamiento de la pelvis y las caderas, el aumento de la grasa corporal acumulándose principalmente en muslos y caderas. Es normal que en el cuerpo de la mujer pues se acumule la grasa en esas regiones, que es lo que nos hace tener una figura diferente. Entonces, todo eso son cambios graduales que van apareciendo de entre los 8 a los 17 años, ¿verdad? Ahí depende. Pero como les digo, factores como el sobrepeso y la malnutrición pueden adelantar o retrasar la menstruación, esa pubertad. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. En la próxima clase vamos a terminar de trabajar estos temas. Entonces, voy a detener aquí el video.